Shalom para todos, amados hermanos de la casa de Israel, que el Eterno los bendiga de una manera muy especial. En esta ocasión vamos a estar haciendo un estudio de la parábola de las 10 vírgenes, pero únicamente vamos a interpretar la parábola de las 10 vírgenes a la luz de las escrituras. Recuerden todo el tiempo que escritura interpreta escritura. Cuando hay un pasaje en las escrituras que no lo puedes entender, buscas pasajes similares con las mismas palabras o historias parecidas y puedes obtener luz sobre este pasaje que está en oscuridad. La parábola de las 10 vírgenes la encontramos en Mateo capítulo 25. Dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, más bien vayan a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Escuchando algunas prédicas desde que yo comencé a servirle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, he escuchado mucho que las 10 vírgenes representan a la iglesia, y que 5 vírgenes que tenían aceite eran prudentes y representan un tipo de iglesia, y las otras 5 a otro tipo de iglesias, pero eso es una gran mentira. Todo el tiempo en las escrituras, el número 10 se refiere a las 10 tribus perdidas, a la casa de Israel o la casa de Efraín, también conocida como la casa de Efraín. Cuando el profeta Ahías Silonita se le aparece a Jeroboam, o se encuentra con Jeroboam, el siervo de Salomón, y Ahías Silonita trae un manto nuevo, el cual es un talit, no es una capa griega como la que usa Jesús griego, es un talit. Entonces este profeta, el profeta Ahías, rompe la capa en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam, siervo de Salomón, y 2 pedazos quedan para Roboam, el hijo de Salomón. Entonces aquí es cuando empezó la división de las 12 tribus. Y cada vez que las escrituras nos habla del número 10, se está refiriendo a las 10 tribus. Y aquí esta parábola de las 10 vírgenes se refiere a las 10 tribus que están esparcidas, las cuales el Mesías vino a buscar. Porque Jesús dijo: No he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, una vez que ya entendemos que el número 10 se refiere a las 10 tribus que están perdidas, ahora vamos a empezar a buscar en las escrituras qué significa ser prudente y qué significa ser insensato. Y nos vamos a basar únicamente a la escritura, no a lo que yo piense, ni lo que algún espíritu me haya revelado, o algún sueño profético que haya tenido yo porque no dormí bien o cené mucho. Únicamente vamos a dejar que la escritura interprete a la propia escritura. Se nos habla que 5 vírgenes eran prudentes, eran las que tenían aceite, y 5 eran insensatas. Entonces vamos a buscar esta palabra, la palabra prudente y la palabra insensata en las escrituras, para que la misma escritura nos explique qué significan las 5 vírgenes prudentes y qué significan las 5 vírgenes insensatas. También busqué en la Biblia interlineal en griego
y vamos a mirar qué palabra se usa para prudente y qué palabra se usa para insensato en griego. En otra parte donde se encuentra la palabra insensato y la palabra prudente es en Mateo 7:24 al 29, donde nos está hablando el Mesías de la parábola de los dos cimientos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí nos está hablando de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y no pudieron tumbar aquella casa, porque estaba fundada sobre la roca. También les quiero decir que tengo un estudio muy bonito de gematría acerca de la palabra roca, la palabra hijo y la palabra padre, que en realidad son casi lo mismo, pero eso lo vamos a mirar en algún otro video que haga. En la parábola de las 10 vírgenes se nos habla que 5 eran insensatas y otras 5 eran prudentes. Aquí en la parábola de los dos cimientos hay un hombre que era prudente y un hombre que era insensato. Entonces dice que el hombre insensato es cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Lo compararé con un hombre insensato. El que escucha la palabra de Dios y no la hace, no la respeta, no guarda los mandamientos, es un insensato. Entonces, estas cinco vírgenes que representan, 5 y 5 representan a las 10 tribus perdidas, significa que 5 o tal vez el 50% de las personas que están esparcidas vayan a guardar los mandamientos, y el otro 50% vayan a decir que la Torá ya está abolida, que la ley es para los judíos, que la Torá es un yugo muy difícil de llevar, que es una pesada carga, que Jesús vino y la clavó en la cruz, en el madero, como inventan tanto estas personas que son insensatos y no les gusta guardar los mandamientos. Dicen que Dios es un mentiroso, porque el pobre Dios da mandamientos, dice que guarden el sábado, y ellos, obedeciendo a Constantino, guardan el domingo, como lo ordena la Iglesia Católica. No hay ningún pasaje en las Sagradas Escrituras que digan que Dios cambió el sábado por el domingo, pero sí la Iglesia Católica se jacta de haber cambiado el sábado por el domingo, y todas las iglesias, hijas de ella, que le siguen y que la obedecen, pues tienen que obedecer a la mamá, que fue la que cambió el sábado por el domingo. Entonces aquí la misma escritura nos está diciendo que las 5 vírgenes insensatas era porque oían la palabra del Eterno, pero no la hacían. Se les hacía una pesada carga, un yugo muy difícil de llevar, y malinterpretaban las cartas de Pablo para hacer su falsa doctrina de que los mandamientos de Dios ya están abolidos, pero únicamente del Antiguo Testamento agarran lo que les gusta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre, y a ellos les gusta eso y agarran ese versículo, agarran Malaquías 3:10 que te habla del diezmo, y ciertas cosas que les gustan del Antiguo Testamento, las cuales no están abolidas, son para la iglesia, y todo lo que no les gusta, cualquier mandamiento, el sábado o cualquier otra cosa, eso es para los judíos. Y estas son las vírgenes insensatas, las que no quieren obedecer la palabra del Eterno. Las otras vírgenes, las 5 vírgenes que eran prudentes, representan a todas las personas que tratamos o que estamos tratando de aprender los mandamientos y guardar todos los mandamientos que podamos, porque ahorita estamos en el exilio y hay muchos mandamientos que no aplican en el exilio, pero estamos tratando de entender y vamos mejorando poco a poco. Hermanos, o cualquier persona que esté escuchando y que esté en desacuerdo conmigo,
puede comentar. Únicamente les pido que lo hagan de una forma respetuosa y yo no voy a borrar ningún comentario. Y pueden decirme si yo estoy equivocado en alguna parte, en qué estoy equivocado. Y cualquiera que sea su opinión, yo la voy a respetar, pero únicamente les pido que refuten la palabra con la misma palabra, con la Biblia, no con alguna cosa que se les ocurra o algo que haya dicho alguna persona importante. No, simplemente, únicamente escritura. Escritura interpreta escritura y escritura refuta a la misma escritura. En la parábola de las 10 vírgenes se nos habla que 5 vírgenes eran prudentes. Y después, en la parábola de los 2 cimientos, también el hombre prudente era el que guardaba los mandamientos y el insensato era el que los escuchaba pero no los hacía. Decía que ya estaban abolidos. La palabra prudente la encontramos también en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y en el versículo 7. Y dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Recordemos que todo el tiempo que la escritura traduce la palabra ley se refiere a la Torá, a los 5 libros de Moisés. Entonces aquí dice, el que guarda la Torá es hijo prudente. Entonces las 5 vírgenes que eran prudentes era porque guardaban los mandamientos de Dios, y las que eran insensatas era porque decían que la Torá ya estaba abolida. También aquí mismo en el libro de Proverbios, en Proverbios 28:9, dice que el que aparta su oído para no escuchar la Torá, su oración también es abominable. O sea, el que aparta su oído para no escuchar la ley, la oración que hace al Eterno es abominable, porque no está guardando los mandamientos. Y en Proverbios 28:4 también está muy interesante lo que dice. Dice que los que dejan la Torá alaban a los impíos, o sea, los que no guardan los mandamientos, o los que dicen que son una pesada carga, o que son un yugo muy difícil de llevar, alaban a los impíos. Toda persona que hable en contra de los mandamientos de Dios, que son en los primeros 5 libros de Moisés, están la mayoría de ellos. Todas estas personas alaban a los impíos, todo el que esté en contra de la Torá. También debemos de recordar que el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, y el mal llamado Nuevo Testamento también fue escrito en griego. Entonces, para poder encontrar cada palabra debemos de ir al manuscrito conforme está escrito en griego o en hebreo, porque la pluma mentirosa de los escribas, cuando traducen, hacen mucha trampa y traducen conforme a la religión de la que están traduciendo. Si es testigo de Jehová, la persona traduce conforme la religión de los testigos de Jehová les ha enseñado, o si es de la denominación católica, traduce conforme a él se le ha enseñado, o si es cristiano, también traduce conforme se le ha enseñado. Una palabra que han deformado mucho es la palabra anomos, la cual significa que no guardan la ley, sin Torá, y ellos la traducen como iniquidad y maldad y muchas otras palabras para que nosotros no podamos entender las escrituras. Aquí tenemos Mateo 25:2 en la Biblia interlineal, que es del manuscrito griego, y la palabra que se usa para necias o fatuas es la palabra moros, la cual está señalada en esta flecha en rojo que está apuntando hacia arriba. Y la otra palabra que se usa para prudente es la palabra frónimos, la cual aquí también está traducida como pensadoras juiciosas, o sea, personas que piensan bien. Y también vamos a mirar la parábola de los 2 cimientos, las 2 palabras, la palabra prudente y la palabra insensato, y vamos a mirar qué son estas 2 mismas palabras que tenemos aquí en griego. Aquí tenemos la parábola de los 2 cimientos en Mateo 7:24, donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí en el Strong
G5429 tenemos la misma palabra, frónimos, la cual está señalada con esta flecha roja para que no se les dificulte encontrarla. Es donde dice frónimos, es la misma palabra pensador juicioso, lo cual también se traduce como prudente. Ahora vamos a mirar la palabra insensato en la parábola de los dos cimientos. Y aquí tenemos Mateo 7:26, que es la parábola de los dos cimientos. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y la palabra que se traduce como insensato es la palabra moros, la cual le señalé con una flecha roja. Es la misma palabra que se usa para las vírgenes, las 5 vírgenes que eran insensatas, es la palabra moros. Y esta es el Strong G3474. Cuando buscamos en la referencia Strong, cuando es hebreo, es la palabra H y cierto número, H2322. Cuando es griego, es la palabra G y 3454. Todo el tiempo que en el Strong lleva la G es porque es griego. Cuando lleva la H es porque es una palabra que viene del hebreo. Aquí tenemos la palabra frónimos y todos sus significados. Significa prudente, prudentes, sabio, sabios, prácticamente sabio o sensato. Quiero aprovechar para invitarlos, si a ustedes les gusta la gematría o les gustaría aprender gematría o quisieran saber qué es la gematría dentro de las Sagradas Escrituras, aquí en el canal tengo varios videos de gematría y los siguientes videos que voy a estar subiendo van a ser de gematría también. He estado estudiando bastante ese tema. Ahora vamos a mirar la palabra moros del griego, lo cual se traduce como fatua o insensato o insensata. Y la definición es fatua, necias, necios, aburrido, estúpido o tonto. Esta es la definición para la palabra moros. El canal. Si el video les está gustando, les pido que por favor se suscriban al canal, si pueden dejar un comentario y darle like y se lo pueden mandar a cualquier persona que le interese aprender de este tema de las Sagradas Escrituras. Shalom para todos y nos vemos en el siguiente video.